Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida, como siempre, a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nuestra invitada es Maite Garrigós y va a compartir con nosotros una interesante charla titulada Ejercicios de entrenamiento para la abundancia. Ella es naturópata especializada en la psicofísica, es decir, en tratar la mente y las emociones a través de los sistemas cerebrales, de síntesis de la información y del entrenamiento físico. Recordarte también que en mindaliatelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento y evolución. Estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas de todo el mundo están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Es un placer para nosotros presentaros a nuestra invitada y a su conferencia. Ejercicios de entrenamiento para la abundancia por Maite Garrigós. Vamos a pasar ya a saludarla. Hola amigos, espero que estéis bien. ¿Qué tal? Hoy estoy muy agradecida de volver a estar con vosotros en una conferencia más, digamos ya unas cuantas, y un saludo a todo el equipo, a Eva, a Alfredo y a todos los que estáis ahí, a Sally y a ti también, no te conocía. Muy bien, pues antes de darte la palabra, quería recordarles a todos que ya podéis hacer vuestras preguntas a nuestra invitada a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta, y esto es importante, en mayúscula, seguido del país desde donde nos estáis viendo, y a continuación la pregunta que queráis que le hagamos. Al finalizar la charla, como ya sabréis, nuestra invitada responderá a vuestras preguntas, ¿vale? Así que saludos, Maite, gracias por estar con todos nosotros y nos disponemos ya a escucharte. Bien, quería explicaros el porqué de este taller. Este taller es el resultado de una serie de cursos que damos, cuya duración oscila más o menos un fin de semana, 3, 4 días, 2 días, dependiendo. Entonces voy a intentar o voy a hacer condensar todos los ejercicios o parte de ellos que solemos dar como herramientas para que cada persona en su casa, en su país, donde se encuentre, pueda llegar a tener esa abundancia tan necesaria para ella, para que su vida fluya no solo con abundancia, sino también con riqueza. Voy a explicar bajo qué paradigma se suele mover la gente o se suelen mover las personas que creen que tienen escasez, porque no sé si sabéis que todos los seres humanos que estén sobre la Tierra tienen que tener suficientes recursos para realizar todas las cosas a las que han venido. Entonces voy a explicar un poco en qué se basa nuestro método, el método Mitigar para desbloqueos, y luego a partir de ahí las proyecciones con ejercicios, ¿vale? Empezamos. Vamos a ver, este taller, por ejemplo, o lo que damos está pensado sobre todo para gente que te levantas, tienes un mal día, no tienes aquello que tú crees que eres merecedor, y entonces resulta que bajo su nivel de conciencia creen que lo tienen a obtener de algo que está afuera. Es decir, echan la culpa al gobierno de turno, echan de culpa a la sociedad, echan de culpa a sus padres, echan culpas a sus hermanos, su familia, sus orígenes, etc. Nada más lejos de la realidad. Cada persona tiene que descubrir todos sus dones y todo su talento para que a través de ella crear toda la realidad que ellos quieran crear. ¿Cómo se hace esto? Con coherencia. Todas las personas tienen que aprender a leer su libro de instrucciones que todos tenemos dentro. La única fórmula mágica que existe es la coherencia, que ahora explicaré qué significa esto, para que de esta manera puedan lograr todos sus sueños o todo lo que ellos deseen. Bien, entonces voy a dar paso a explicar la metodología. Nosotros partimos de que somos hijos de Dios, hijos de la fuente, hijos de la mente universal, da igual lo que creáis, porque aquí yo por lo menos no hablamos de lo que es política, ni religión, ni ciencia. Si hablo de Dios, Dios como ser omnipresente, omnipoderoso, creador de todas las cosas infinitas, como también provisión infinita de todos los dones, de todas las virtudes y de toda la abundancia. Para nosotros eso es la función de Dios.
como nosotros somos parte de esa mente universal o esa fuente o ese ser que, entre comillas, luego es verdad que con muchas religiones o con parte de ellas lo han monopolizado y hay gente que tiene cierta aversión a la palabra Dios, no tiene por qué, etimológicamente puede funcionar de una manera o de otra, depende un poco de los orígenes, de lo que son las culturas de cada persona, tendrá un significado, tendrá otro. Así todo, Dios, fuente, etcétera, significa abundancia. Entonces, si tú eres creado desde la abundancia, desde la riqueza ilimitada, no tiene sentido que tú vivas una vida de carencia, que tú no tengas recursos para llevar a tus hijos a los mejores colegios o vestir la mejor ropa o estar en no consonancia contigo mismo. Me preguntaréis por qué se produce esto. Esto se produce porque resulta que a lo largo de todas las cosas que tenemos que aprender en esta vida que estamos viviendo, en este espacio tierra que hemos elegido voluntariamente encarnar, este cuerpo físico que tenemos para manifestarnos a través de él, no actuamos con alineamiento de tres cosas fundamentales: lo que pensamos, lo que sentimos y luego lo que hacemos, ¿vale? La coherencia sería esa. Es decir, si nosotros tenemos alineado lo que pensamos, lo que hacemos y lo que somos exactamente, si se produce un alineamiento con nuestra misión de vida, que ahora hablaré de eso. Además, hablaré también de qué es la misión o qué no es, y desmitificaremos muchas cosas o muchos conceptos, y a partir de ahí sí podemos llegar a crear todo lo que nosotros queramos. Es tan fácil o tan difícil como saber controlar qué pensamos en cada momento. Sabéis que somos lo que creamos, es decir, si yo creo que soy, por ejemplo, no sé, feo, gordo, bajo, etcétera, o pobre, el universo conspira para darme más de lo mismo, porque tú estás emitiendo una serie de frecuencias que tú te basas en esos sentimientos, ¿vale? Está demostrado, demostradísimo además, más del sector que vengo yo, que es la psicofísica, que si tú, por ejemplo, eres una persona negativa, eres una persona que siempre está protestando, que siempre está enfadada, que todo le sabe mal, eres una persona, entre comillas, gris, ¿vale? Porque siempre estás de esa manera, tienes poca vitalidad, siempre estás pues basándote en que todo está mal, pase lo que pase, etcétera, siempre las cosas te irán mal. ¿Por qué? Porque tú estás dando a saber a todo el universo, a todo tu alrededor, a todo tu universo, simplemente es la gente que a ti te rodea, en el nivel que estés o donde estés, que eso funciona así. Con lo cual tú creas ese nivel de vibración que es bajito, la oscilación de tu energía es muy bajita, y a partir de ahí te viene más de lo mismo, es decir, más pobreza, más falta de abundancia, etcétera. Sin embargo, si tú cambias tu patrón de pensamiento y empiezas a cambiar tu punto, que es el punto desde donde tú te manifiestas, todo te iría mucho mejor. ¿Por qué? Porque si cambia tu perspectiva de ver las cosas, empiezas a cambiar tu punto de proyección, empiezas a agradecer el estar vivo, el tener un cuerpo, el tener ojos, nariz, boca, etcétera, va cambiando tu punto de ahí, y a partir de ahí tú modificas toda la energía que tú emites. Modificándote tú desde tu mente, desde tu interior, el exterior se modifica. Porque no olvidemos que uno de los principios, que además está en la Biblia, que además están los principios herméticos, están los principios de física, de cualquier materia, es que todo el cambio viene siempre desde dentro, desde el corazón al exterior, si no, no podemos cambiar. Bien, entonces, a partir de ahí, si resulta que nosotros queremos, por ejemplo, que somos súper afortunados por vivir donde vivimos, me da igual que sea en la calle, por ejemplo, o en una cueva, da exactamente igual. Da igual que sea una calle o un palacio, me da igual que es que tengáis miles de millones de euros o dólares, o resulta que estéis viviendo desde la carencia. Me da exactamente igual. Iba a decir desde el pedir. Entonces, a partir de ahí, lo que tienes que hacer es cambiar tu punto de enfoque, es decir, enfocarte en lo bueno que tengas, aunque solo sea tu cuerpo físico, para poder empezar a cambiar tus patrones de pensamientos. No olvidemos que el cerebro límbico es el cerebro de las emociones, que es el que regula toda tu mente y que a partir de él puede cambiar o hace cambiar tu frecuencia de emisiones de pensamientos, ¿vale? Cuando entramos en bucle, significa que cuando empezamos a repetir, por ejemplo, no sé, algo que no te gusta o algo con el que no te encuentras a gusto,
todo se te magnifica, ¿vale? Porque todos nos estamos centrados en algo que no nos gusta, en la negatividad, en la falta de riqueza, en lo que pase a cada persona, la falta de salud, etcétera, ¿vale? Si nosotros tenemos falta de salud, si nosotros tenemos falta de riqueza, si nosotros no nos encontramos bien en nuestro cuerpo físico, es que resulta que no hay un alineamiento con lo que pensamos, con lo que hacemos y con lo que decidimos, ¿vale? Entonces hay una incoherencia y eso es lo que hasta que aprendamos a dilucir, que sería lo que nosotros llamamos el bloqueo existencial, bajo el método Mitigar, empezaremos ahí a darle vueltas a lo mismo hasta que rompamos todo eso. Entonces, a lo que voy, esto era una introducción para que sepáis desde qué paradigma nos movemos, qué significa estar en coherencia, que es alinear tu mente con tu emoción para que en tu cuerpo físico se manifieste algo, ¿vale? ¿Cómo? Cambiando tus pensamientos. ¿Cómo se cambian tus pensamientos? Es lo más complicado. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra nosotros mismos. ¿Quién es nuestro peor enemigo? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos conocemos, porque sabemos cuáles son nuestros puntos negros o débiles o nuestra sombra. Porque a partir de ahí nosotros también sabemos cómo funcionamos. Nosotros sabemos cuando hacemos una cosa, cuando no. Nosotros sabemos cómo hundirnos. Entonces, es muy complicado. De hecho, muy poca gente lo consigue, pero no imposible. Y ahí está la riqueza y la alegría de todo ser humano, la fe en él. Porque no hay otra cosa que tú, con tu vida, y moldearla según tú quieras. Y a partir de ahí, producir o empezar a sentir, imaginar, programar, llamarlo como queráis, la vida soñada de cada uno, que ya lo dice, por ejemplo, todos los libros famosos, como no sé, cualquier libro de Buda, de Hermética, de cualquier, de los reinos de Isis, cualquier cosa que leáis, el Kybalión, el tal, cualquier, Hermes Trismegisto, no sé, cualquier cosa, cualquier libro que sí que esté o tenga un pensamiento, la Biblia, tenga un pensamiento, el Islam, el Corán, etcétera, ¿vale? El Bhagavad Gita, cualquier libro que tenga un pensamiento elevado, ya te habla de esto, te habla que si tú ejerces tu mente, tú tienes el control luego de tu cuerpo y tienes el control de lo que te pase. Toda la gente que está meditando, por ejemplo, en India o en el Tíbet o donde sea, ¿vale? Entonces, ahora explicaremos una serie de ejercicios. ¿Es complicado? Sí, pero funciona igual que cuando vas al gimnasio. Es complicado hacer abdominales y llevas 20 años sin hacerlo. Si tú tienes 40, 50, 60 años y nunca te has dado cuenta de todas estas cosas, resulta que sabéis que a lo largo de la vida hay una serie de crisis que son los vacíos existenciales. Pues hay gente que le da, yo qué sé, por depilarse o por liarse con jovencitos o jovencitas, o etcétera. Y hay otra gente que le da por una introspección y que empiezan a preguntarse que aunque resulta que tengas todas la típica pirámide de Maslow, es decir, de necesidades cubiertas, que lo primero sería comer, por ejemplo, y beber y hacer pis y nuestras necesidades, ¿no? Luego pasamos ya a otro nivel de la pirámide. Entonces, cuando ya las tienes cubiertas, ya te preguntas que qué haces aquí o por qué estás aquí, o no tiene sentido que igual la vida te dure 70, 80 o 120 años, me da igual, si no tiene una continuidad. Y a partir de ahí empiezas a ver cómo empiezas tú a programar tu vida para que se programe y se realice a nivel físico todo lo que tú piensas. Bien, entonces, lo que voy a hacer es daros una serie de ejercicios, que de eso va la conferencia, para que en casa podéis programaros vosotros mismos para conseguirlo. Lo primero que utilizamos, por ejemplo, es saber desde dónde estoy. Es decir, yo. Escribimos, por ejemplo, qué motivaciones tenemos, escribimos quién soy yo. Me explico, hay un ejercicio que además hay una canción maravillosa que la cantan unos monjecitos muy tal del Tíbet, que es ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Me explico. Es el origen y es el fin. Es decir, ¿quién soy yo? A partir de mi DNI o mi número en España de la Seguridad Social, ¿quién soy yo? Es decir, ¿cuál es mi signo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis principios? ¿Y desde dónde me muevo? Al redactar eso, que lo hacemos en el taller y lo podéis hacer en vuestra casa, papel y lápiz, ya nos da un aspecto muy importante de nosotros, el pararnos a pensar quiénes somos a partir de nuestro DNI. Es decir, nos identificamos cuando nos miramos al espejo y nos miramos a los ojos con nuestro cuerpo físico, qué motivaciones tenemos. Es decir, es cuando tengamos 20 años más que queremos haber conseguido, aparte de esto. Si tuviéramos, por ejemplo, eso es una cosa, si tuviéramos, por ejemplo, 100 millones de euros en el banco, hablando desde un paradigma medio, obviamente dependiendo de qué persona, 100 millones no será mucho o 100 millones será todo, dependiendo de su riqueza actual
o su cuenta bancaria, ¿vale? A partir de ahí hablaremos también si seguiríamos haciendo todos los días lo mismo de lo que estamos haciendo en estos momentos o cambiaríamos de trabajo. Es muy importante plantearnos esto, porque tenemos que saber y luego imaginarnos otro ejercicio que hacemos, por ejemplo, es cerrar los ojos, cronometramos 5 minutos en silencio total y entonces te imaginas en tu funeral. Dentro de tu funeral, por ejemplo, te imaginas una persona de tu familia que está diciendo de ti, sea tu marido, o sean tus hijos, o sea tu padre o tu madre, por ejemplo. Luego te imaginas a un compañero de trabajo, seas tú la jefa o seas tú el jefe, o sea un compañero o seas funcionario, da igual, ¿qué diría de ti en tu entierro? Luego te imaginas así en los círculos más próximos, ¿vale? Que sería la familia, lo que son los amigos, lo que es tu pareja sentimental o tu familia de hijos, padres. Familia serían dos, una por lo que son tus familiares directos y luego la familia que tú has formado. Resulta que si decides estar soltero, pues quiénes son tus amigos verdaderos, que hay veces que tienes unos lazos con ellos que son mejores o más profundos que si fueran familia directa, ¿qué dirían de ti? ¿O qué te gustaría dejar en herencia? ¿Vale? Que la gente pensara o que la gente tal. Entonces, a partir de ahí es un ejercicio bastante bueno para situarse en quién eres tú. Porque aquí no vamos a hablar de lo que es riqueza solo o abundancia. Es decir, una persona abundante es una persona que consigue lo que quiere en cualquier momento. No significa que tenga dinero físico en cuenta bancaria, eso sería riqueza. Una persona abundante normalmente luego es una persona rica, es decir, puede tener mucho más dinero o no. O una persona abundante es que tiene en todo momento lo que necesita. ¿Para qué? Para cualquier cosa que quiera realizar. Sea un viaje de trabajo o necesita, un ordenador para escribir un libro o necesita irse a otro país a hacer un curso. Eso sería una persona abundante. Una persona rica es una persona que tiene a partir de X dinero en una cuenta bancaria, en una caja fuerte o debajo de su casa en un ladrillo, ¿vale? Es totalmente distinto. Entonces aquí yo quiero explicar este curso en la escasa hora que vamos a tener, la diferenciación para que así os podáis evaluar cada persona en su casa si sois abundantes o no. Si os estáis moviendo desde la riqueza, desde la abundancia, la paz, la felicidad o no. Si estáis en coherencia para conseguirlo, que estáis en el camino correcto o no. Y si tenéis algún bloqueo, un poco cómo solucionarlo, ¿vale? Y luego contestaremos a todo esto. Entonces, ¿qué principios tengo? ¿Qué ética tengo? ¿Qué patrones de comportamiento? Sabéis que los patrones, por ejemplo, nosotros llamamos patrones a la forma en la que nos comportamos y que se dividen en varias formas. Es decir, primero tenemos lo que es la genética, es decir, si tengo alguna enfermedad o no, o si he programado cualquier cosa o no. Luego tenemos también lo que viene de mochilita de papá, mamá, abuelo, que es la carga que tenemos del árbol transgeneracional, por ejemplo, biodescodificación, proyecto sentido o el Gestalt, etcétera, ¿vale? Nosotros ahí no vamos a interpretarlo de esta manera porque no damos esas técnicas. Simplemente está ahí, hay una carga, se elimina, se ve si es un egregor familiar o no, de dónde viene. En el método mitigar lo hacemos así, no juzgamos, porque creo que juzgar si es carga, si está el proyecto sentido, para nosotros hay veces que sí, pero hay veces que no. Entonces, eliminamos, integramos y agradecemos y ya está. Pero no vamos a interpretar de dónde viene esa mochila, de dónde viene y qué me está ocasionando, porque hay veces que funciona y hay veces que no funciona. Igual que cualquier otro método. Todos los métodos son válidos, todos los métodos son herramientas para conocernos mejor. No existe ningún método mágico, absolutamente ninguno, que nos pueda dar ese chispa o ese clip. Sí es verdad que haciendo muchísimos de ellos tú puedes llegar a conocerte o abrirte la chispa en un momento para conseguírtelo, pero es complicado porque es un camino personal. Es decir, me explico, tienes que tener un compromiso con la persona más importante de tu vida, que eres tú. Tienes que tener muchísima ética contigo mismo, tienes que tener muchísimo valor contigo mismo, porque así, pasito a pasito, igual hay veces que andas 3 pasos y retrocedes 2, o hay veces que te crees que lo has conseguido y te vuelves a caer y ya te levantas, y luego resulta que la siguiente vez avanzas 3 y retrocedes medio. Entonces es un camino de estar ahí, porque estás ahí siempre en el filo de si sí o si no, ¿vale? Entonces, con mucho amor hacia ti, con mucho perdón hacia ti, sin juzgarte, amándote muchísimo y a partir de ahí, pues pasito a pasito consiguiendo lo que quieres, ¿vale? Y luego, pues bueno, así poco a poco. Entonces, eso por una cosa. Luego es verdad que el entrenamiento lleva una planificación,
llevan unas metas, llevan un resultado, porque no tiene sentido que estemos todos los días programándonos, por ejemplo, si luego no vamos a ver los resultados. Y también, nosotros también, los seres humanos, si nos planificamos de esa manera, funcionamos o rendimos casi todos mucho más, porque sabes que cada meta tiene un plazo. Ahora hablaremos de esto. Bien, el origen. El origen, nosotros hablamos en el curso hemos dicho de lo que son las coordenadas X, Y, Z y T, es decir, las 4 que tenemos en este plano. Arriba, abajo y a los dos lados, ¿vale? Que es como encuadramos una figura que nosotros a partir de la 3D, y arriba la conexión con el cielo, con el universo, con el Padre, y abajo la conexión con la Tierra, con la Gaia, con la Madre, ¿no? Y luego el origen y el fin, ¿vale? Es nosotros en nuestro método como lo hacemos, con 4. Arriba y abajo, y luego el origen y el fin. Derecha e izquierda, ¿de acuerdo? ¿Dónde salimos y a dónde vamos? Siempre, teniendo esa referencia. En ingeniería nosotros lo utilizamos muchísimo. Sabéis que, bueno, en algunos programas de estructuras o lo que sea, siempre tenemos el origen y el fin de cualquier carga, de cualquier edificio o de cualquier cosa. Bien, entonces, eso por una parte. Segundo, ¿qué experiencias tengo de vida? Tenemos que ver también una línea de tiempo, ¿vale? Carlos Castaneda, una persona que yo admiro muchísimo y he leído casi todos sus libros, por ejemplo, y hemos hecho talleres de ellos, nosotros ahí hacemos una línea de tiempo desde que nacemos hasta el periodo actual, cuántas crisis hemos tenido, qué patrones de comportamientos se nos repiten, por ejemplo, con parejas, o en el tema laboral, o en el tema financiero, o cualquier tema que para vosotros, en vuestros sectores de vida, sea importante. Es más, nosotros en algún taller hacemos incluso 4. Una para, por ejemplo, el trabajo, o si tenéis empresa, o si queréis montar algo, si tenéis un sueño, un proyecto. Otra para la vida, por ejemplo, amorosa, o la vida sentimental, o la vida en pareja, o la vida familiar. Es decir, ¿estáis a gusto? ¿Con quién estáis? ¿Qué habéis formado? ¿Qué familia? Vuestros hijos también, si los tenéis, ¿qué valores tienen? ¿Desde dónde se mueven? Es como una especie de auditoría, ¿vale? Entonces, porque desde ese aspecto no nos involucramos en lo que hemos hecho, siempre nos perdonamos, pero por lo menos tenemos conciencia de hasta dónde hemos llegado. ¿Por qué? Porque tenemos la grandeza de que cuando nos dormimos, el día se muere, y cuando nos levantamos, el día empieza de nuevo. Con lo cual, si queremos cambiar algo, programamos, nos vamos a dormir y por la noche volvemos a empezar de cero. Es la grandeza que tiene todo ser humano. Igual que se renuevan todas las células de nuestro cuerpo, dependiendo cuál sea, tardan 21 días, 40, 50 o 6 meses, los huesos, etcétera, etcétera. Así todo, nuestra vida entera se renueva. Solo es cuestión de pararse, ver, auditar o ver un poco qué nos gusta o qué no, ser valientes y cambiarla, digan lo que digan estando en consonancia, ¿vale? Bien, ¿qué quiero? Nosotros ahí hacemos un plan estratégico con diferentes etapas. Dentro de qué quiero, nosotros vemos las 3 cosas más importantes en los sectores que queramos conseguir. ¿Cómo lo hacemos? Planificando a medio plazo, a medio, a largo y a corto plazo. Es decir, en este mes, cosas que quiero conseguir. Pues me hago una lista de cosas realistas, de cosas pequeñas. En este día, ¿qué quiero conseguir? Pues imaginaros que yo nunca he hecho abdominales y yo me pongo, por ejemplo, una meta de hacer un abdominal al día, ¿vale? Pues resulta que yo al final del día he hecho mi abdominal. Con lo cual yo, dentro de mi planificación, pues me tengo que dar un abrazo y de agradecerme, por ejemplo, que he hecho ese abdominal. ¿Por qué? Porque con pequeños logros es como logro motivarme y tener fe en mí, si realmente la he perdido. Si yo resulta que digo que el primer día tengo que hacer 100 abdominales y resulta que estoy cansado, que veo la tele o que no los hago, yo poco a poco me voy tirando caquitas sobre mí mismo, con lo cual no tiene sentido. Entonces empezaremos con cosas pequeñitas diarias para luego ponernos, imaginaros, pues 7 abdominales a la semana, que haciendo 1 al día lo tendré, o incluso si se me olvida algún día, pues puedo hacer 2 ese día, con lo cual el número 7 al final de la semana lo tendré. Así todo, por ejemplo, si tengo que, no sé, que perder algún kilo, por ejemplo, lo mismo. Si yo digo, por ejemplo, que dejo de comer pasteles en una semana, pues igual lunes y martes no como y resulta que miércoles me pego un atracón. Pero, sin embargo, contrarresto jueves y viernes, con lo cual yo igual resulta que he decidido adelgazar aunque sean 100 gramos, ¿vale? Así con todas las cosas que queráis conseguir. Es decir, primero como logros muy pequeñitos, luego semanalmente unos mayores y ya cuando terminen las 4 semanas, que es como evaluamos nosotros un mes, vemos exactamente en cada sector que hemos planificado qué logros hemos tenido. Bien, luego, otra cosa que tengo que hacer. Como este vídeo queda grabado, os lo podéis poner, lo podéis repetir, etcétera, ¿vale? Mis debilidades, es decir, ¿qué es lo que siempre toda la gente me dice que hago mal?
Porque muchas veces, si no somos nosotros muy honrados con nosotros mismos o muy éticos, no sabemos exactamente qué hacemos mal. Pero, sin embargo, para eso la vida nos pone espejitos al lado o gente que está al lado que normalmente nos suelen caer igual mal, no muy bien, etcétera, suelen ser familiares o parejas o maridos, etcétera, que son los que nos van a decir, por aquí no, por aquí sí, por aquí no, ¿vale? Les podemos hacer caso aunque nos fastidie y de esa manera podemos saber exactamente cuáles son nuestras debilidades o por qué no cumplo esas cosas. Luego también tenemos que apuntar y tenemos que saber cuáles son nuestras fortalezas, ¿de acuerdo? Igual que tenemos debilidades, tenemos fortalezas. Normalmente la lista sería, por cada debilidad, tengo que apuntar una fortaleza. También están los espejitos para eso, para que nos digan no solo lo que hago mal, sino también lo que hago bien. Si resulta que, imaginaros que resulta que se me da bien peinar o se me da bien, no sé, aconsejar a los demás o explicarles cosas o explicarles, no sé, matemáticas o lo que sea. Entonces tenemos que saber también qué se nos da bien o aconsejar o acompañar a la gente que está enferma, cualquier cosa, esos son puntos para nosotros, ¿de acuerdo? Y luego también, por ejemplo, si en el caso, por ejemplo, que tuviese que hacer cualquier proyecto empresarial, pues en ese caso también tendríamos que ver, si nos dedicamos a un proyecto empresarial o quieren montar un negocio o lo que sea, pues los puntos que tendríamos de competencia o los puntos que tendríamos, los precios, etcétera, ¿de acuerdo? Bien. Luego, también, otra cosa importante dentro de la pirámide sería hacia dónde voy. Es decir, nosotros tenemos que pararnos si queremos, imaginaros que queremos cambiar de ciudad, que queremos cambiar de vida. Tenemos que pararnos y pensar exactamente los recursos que tengo hasta ahora y tenemos que sentirnos abundantes porque tendríamos, por ejemplo, que cuantificar, es decir, que explicar cuánto dinero, por ejemplo, hemos ganado desde los últimos 10 años hasta ahora, ¿vale? Sea por herencia, sea por bancos, exactamente. Porque de esta manera vamos a cambiar nuestro padrón y por muy poco que hayamos ganado, nos vamos a dar cuenta que sí hemos sido abundantes. Y utilizaremos el recuerdo de ese momento de abundancia, de esos últimos 10 años, para potenciar el momento presente que estamos, y así en presente continuo, que es lo que nosotros lo llamamos, porque no existe el futuro, sino el presente continuo, al igual que el pasado, modificar ese hábito que tenemos respecto a la falta de dinero, de riqueza, por ejemplo, ¿vale? Pensándonos en el punto ese desde donde lo hemos mirado. Bien, otra cosa que sí os quería explicar. Bueno, hemos dicho también que es importante referenciar lo que es el desde dónde veo, dónde voy. Luego, hay otro ejercicio que utilizamos para que las cosas tengan coherencia emocional. Imaginaros, me voy a inventar algo, ¿vale? Que yo quiero conseguir, pues, un coche, pues, no sé, un deportivo, ¿vale? No sé exactamente las marcas de deportivo, pero, no sé, pues un Bentley o un Porsche o un Mercedes, me da igual. Bien, entonces nosotros, ahí, para el ejercicio de coherencia emocional, primero, escribiremos un área, ¿de acuerdo? Ahora me preguntaréis, ¿y cómo sé qué área? Porque hay mucha gente que igual no sabe ni lo que quiere, no sabe planteárselo. Pues bien, os metéis en internet y ahí, por ejemplo, buscáis en el Google o en cualquier buscador, ponéis rueda de la vida, por ejemplo, que hay un amigo mío, por ejemplo, que con ella inventó o, bueno, patentó un método llamado watching, que ahora se llama de otra manera, ¿vale? Por ejemplo, una rueda. Una rueda de la vida es un círculo donde está dividido en pequeños quesitos. Cada quesito es un área. Las áreas, por ejemplo, son tan diferentes como, por ejemplo, hay una que son de amigos, ¿vale? Hay otra que es de relaciones, por ejemplo, crecimiento personal, negocio, familia, salud, creaciones o diversiones, contribuciones, finanzas, forma espiritual. Y entonces, en esa rueda, que es como una diana de colores, que la tenéis gratuitamente, si no, pues si me mandáis un correo, os la mando yo, electrónico, a la página web, a maitegarrigos.es o el correo electrónico de nuestra página, y lo tenéis ahí también referenciado, en Mindalia, yo la mando si queréis. A partir de ahí, está como en pequeños circulitos del 0 al 10. Entonces, es importante, que eso lo hacemos en los cursos de lo que es abundancia o riqueza personal, que apuntemos cada área de su vida qué puntuación tenemos actualmente. Y luego, de esta manera, planificamos dentro de un mes cuánto quiero avanzar, que normalmente lo hacemos quesito a quesito, es decir, posición a posición, para que tenga una coherencia psicológica o mental, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, empezamos también a ver cómo crecemos en cada área que nosotros necesitemos de nuestra vida. No hace falta hacer las 10 o 11 que hay en esta rueda, ¿vale? Se llama rueda de la vida. Entonces, a partir de ahí,
vamos a hacer una especie de sintaxis, auditoría o resumen de qué hemos conseguido hasta ahora, cómo estamos y qué queremos conseguir. Una vez que tengamos eso, les ponemos puntuación, siendo 0 nada y 10 todo. Si tenemos, imaginaros que resulta que tengo dinero suficiente, pero sin embargo siempre voy justa. Es decir, pago las cosas, pero me quedo justo. Pues pondremos un 5 en cuestión, por ejemplo, de finanzas. Si resulta que yo quiero hacer dos cursos más de desarrollo personal, pero no tengo recursos económicos suficientes para hacerlo, pues igual pongo un 4. Porque resulta que sí tengo crecimiento personal, o sí que me he formado, o sí que estoy leyendo libros, etcétera, o estoy viendo Mindalia Televisión además, pero todavía me faltan cosas, ¿vale? O me siento que me falta algún método, lo que sea, pues pondríamos un 3. Resulta que yo tengo pareja o tengo marido, pero no estoy a gusto con él por tal, pues igual en el amor pues tengo un 6, por ejemplo, pero que llegar al 10, es decir, mi intención es, pues bueno, llegar a encontrarme a mí mismo para así poder potenciar mi relación de familia, por ejemplo, ¿no? Porque si te quieres a ti mismo, pues tú cambias y tu pareja, tu marido también cambia, que esa es otra. Bueno, también está la opción de cambiar de pareja o de marido, pero yo creo que lo más tal, si habéis estado, tenéis algo, es seguir con ellos y cambiar la relación. Pero bueno, entonces a partir de ahí podemos auditar más o menos qué sentido tiene cada área de vuestra vida y cómo está, ¿vale? Entonces, y qué tiene que mejorar y qué no. Y luego ponemos pequeñas metas diarias, semanales, mensuales y luego ya anuales. Y luego hacemos una quinta que sería los 10 años, ¿cómo te ves? ¿De acuerdo? Hacemos también el ejercicio que os he dicho del entierro, de qué van a decir de mí cuando muera, etcétera. Vale, ¿cómo procedemos? Es decir, en el método Mitigar hacemos una reprogramación mental basado en la epigenética, es decir, en la plasticidad que tiene la célula para transformarse cambiando lo que es la creencia, ¿vale? Trabajamos la mente, trabajamos los sentimientos, trabajamos la coherencia emocional y cambiamos nuestro punto de vista trabajándonos todos los días. Las reprogramaciones nosotros las hacemos como si tomáramos penicilina, es decir, mínimo se toman 8 horas al día la penicilina. Nosotros reprogramamos por la mañana, mediodía y por la noche. Si son casos graves, como hemos tenido alguno de pues, gente que igual tiene una ruina económica o gente que resulta que tiene una enfermedad, sea pues un cáncer o sea una esclerosis o cualquier cosa, reprogramamos 5, 6 o 7 veces, cada 2 horas o cada hora, ¿de acuerdo? ¿Cómo se reprograma? Pues ahora lo explicaré de todas maneras. Entonces, dentro del método también utilizamos mucho el desde dónde, es decir, el merecimiento, el ignorar, el tener o el ganar, ¿vale? Que es desde dónde me muevo. Es decir, si merezco tener, por ejemplo, control de algo o si me producen dudas cualquier cosa, ¿desde dónde me muevo? Desde la duda, desde la ganancia, desde el tener o el de ignorar, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una serie de principios que todos estos los diluyen y, por ejemplo, en el paradigma de la medicina chamánica funciona igual. Hay 4 cuadrantes, hay una misa. Yo en su día también estudié chamanismo y a partir de ahí nosotros nos movemos. Si por ejemplo estoy en el cuadrante de lo que es la realización, igual resulta que tengo que hacer algo que realmente no es suficiente o necesario, pero puede imaginaros que quiero conseguir una manzana y yo no tengo manzanas en el sitio donde vivo. Pues como yo quiero una manzana, yo dibujaré una manzana, por ejemplo, ¿no? Y yo me pondré a ver qué variedades de manzanas hay, por ejemplo, ¿no? Entonces, después de eso son ejercicios de alineamiento con lo que tú quieres conseguir, llámese manzana o llámese un Porsche, me da igual, ¿vale? Entonces, tú vas en consonancia. Que yo quiero el Porsche, por ejemplo, pues yo empezaré a ver qué tipos de Porsches hay, cuántas plazas tienen, qué potencia tiene, qué tipos de motor tienen, qué color voy a conseguir, no sé, el tapizado que voy a tener, el número de marchas, etcétera, los cilindros, etcétera, ¿vale? Si yo quiero una manzana, lo mismo. ¿Qué especies de manzana voy a tener? ¿Cuál es la más próxima a la zona donde vivo? ¿Qué cuesta la manzana o qué cuesta el Porsche? Porque me daría igual que fuera un Porsche que una manzana, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, con el cuadrante que puede ser norte, sur, este, oeste, por ejemplo, en un paradigma, ¿vale? En el paradigma de medicina chamánica igual, cielo, tierra, lo incontable y lo incontenible, por ejemplo. Luego el merecer, el tener, el ganar o ignorar, ¿vale? Son los mapas PIRS, también los llaman, ¿vale? Son los 4 cuadrantes desde donde me sitúo y hacia dónde quiero llegar, que es bajar, por ejemplo, lo que no está en físico, lo bajo a físico. Para eso tengo que hacer unas transformaciones. ¿De qué? De pensamientos, sobre todo, y de creencias
con lo cual luego la emoción se cambia y ya se manifiesta. Por eso yo trabajo mucho con universitarios y con niños. Siempre, cuando a mí de pequeña, por lo menos, mi padre y mi madre siempre me decía que no hiciera castillos en el aire, y no es verdad, porque haciendo castillos en el aire se consigue la realidad. Me explico. Todo lo que tiene realidad significa que se forma a partir de la no realidad, la invisibilidad. Es decir, cuando tú más sientas algo, cuando tú más te alinees con ese pensamiento, con esa creencia, sea una manzana o un porche, en ese caso, más pronto se manifestará, ya dependerá de tu coherencia, ¿de acuerdo? Entonces, sí es verdad que cuando tú piensas, por ejemplo, libro del secreto, el otro día que dimos un curso, por ejemplo, ¿no? Me decía uno, es que yo me compré el libro, me puso un cheque encima de la cama y claro, no se me cumplió. Es decir, no conseguí 50 millones de euros. Digo, pues vale, obviamente. Porque si yo me voy todos los días al espejo y me miro y digo, soy guapa, soy guapa, soy guapa, y luego resulta que un día me levanto enfadada o me levanto mal y me miro al espejo y digo que soy una mierda, pues obviamente una cosa con la otra es una incoherencia, ¿vale? Entonces, si tú resulta que tú tienes que tener una coherencia todos los días, en todo momento, que es una disciplina contigo mismo, para que realmente puedas manifestar algo. Entonces, por eso hay mucha gente que te dice que el libro del secreto no vale para nada, que ha hecho muchísimo daño, y hay otra gente que lo sabe mirar desde otra perspectiva que te dice que sí, porque abre la puerta a lo que es la fe y lo que es la esperanza del ser humano. Depende todo cómo lo mires y depende también tu grado de evolución personal, ¿vale? Y desde dónde te estés moviendo. Obviamente, si te estás moviendo desde la carencia, no puedes conseguir nunca dinero porque igual tienes algún programa, es decir, un programa es un patrón de comportamiento que tú has adquirido durante tu infancia, juventud o por cualquier hecho que ha pasado en tu vida que te ha dejado marcado. Entonces, si tú resulta que bajo ese programa, ¿vale? O creencia, me da igual cómo se llame, que tú crees que, por ejemplo, es malo porque es que todos los ricos son unos hijos de su madre o que está mal o que son unos déspotas, por ejemplo, pues tú nunca tendrás dinero. Si tú resulta que tú piensas que no vale para nada tener un deportivo porque gasta mucha gasolina o porque ocupa mucho espacio, tú nunca tendrás esa gasolina. Si tú resulta que, no sé, así, cualquier cosa que os imagináis. Luego, dentro de que tú te permitas tener algo, tienes que tener una no resistencia a tener eso. Si tú tienes resistencia porque tienes una, llámalo creencia, programa, fundamento, como quieras, en cada sistema o cada herramienta de crecimiento personal, lo llaman de una manera, tú no vas a tener esto. Vale, luego, eso por una parte. Luego quería también hablar de los puntos débiles ciegos que todos tenemos, ¿vale? Bien, en los puntos, por ejemplo, yo en el caso del método Mitigar los llamamos, pues, ¿qué es un egregor, por ejemplo? Hemos dicho que ya que el egregor viene de la familia, pues si tu familia toda la vida ha pensado que es de izquierdas porque los de derechas son tal, pues obviamente pasará esto. Si tu familia te han inculcado de pequeño que está mal tener dinero, por ejemplo, pues obviamente tú estás programado para no tener dinero, estarás en carencia toda tu vida, a no ser que seas consciente, te trabajes interiormente y sepas cómo eliminar ese programita o esa creencia. Así con todas las cosas. Luego también, si nosotros tenemos un pánico, una incertidumbre, una duda, por ejemplo, tenemos que saber desde dónde se manifiesta. Y me explico. Si tú resulta que primero voy a explicar qué es un bloqueo. Bien. Un bloqueo es, nosotros la mente hemos dicho que lo que es la emoción la produce el sistema límbico del cerebro. Sabemos que tenemos dos hemisferios, el derecho e izquierdo. El derecho es el de la creación, por ejemplo, y el izquierdo es el de la lógica. Normalmente para que el cerebro humano funcione bien, tiene que haber una integración entre el lado derecho e izquierdo del cerebro que se produce por una serie de reacciones físicas y químicas, ¿de acuerdo? Hay una serie de líquidos. Vamos a hablar de la GABA, vamos a hablar del glucamato, vamos a hablar de muchos elementos, ¿vale? Que no es el caso, porque no es una clase de biología, ni estuvimos dando una clase de nada. Entonces, cuando tú tienes un perfecto alineamiento, una integración de las dos partes del cerebro, que a la vez integran las dos partes del cuerpo, positivo y negativo, y que el punto medio es nuestro acelerador de partículas personal, que se llama corazón, ¿vale? Que a partir de ahí nosotros lo comparamos con el acelerador de partículas que existe en lo que es Suiza, por ejemplo, o en Bruselas tenemos otro, el europeo, ¿vale? Que es con el Higgs, con el Nobel de física que lo ha creado, que estamos hablando ya de los quantum, de los que son todo lo que hay dentro de los electrones. A partir de ahí nosotros ya
tenemos una base científica para poder deducir qué es lo que quiero y lo que no, cómo se comporta mi cuerpo ante un pensamiento positivo y negativo y cómo puedo proyectar. Que además está todo demostrado científicamente por universidades tan prestigiosas como Harvard, por ejemplo, o como Cambridge, o lo último que he estado, por ejemplo, compartiendo con compañeros, Stanford, ¿vale? Todo eso está todo demostrado, que somos parte eléctrica, parte magnética, que tenemos un cuerpo energético, que este cuerpo energético nos producirá las emociones o reacciones de la química del cerebro que produce nuestra mente, nuestros sistemas de pensamientos. Se nos activará toda esta zona que es un neurocórtex, si estamos en coherencia y si no, etcétera. Bien, a partir de ahí, entonces, ¿qué podemos hacer en nuestro nivel? Bien, ¿qué áreas controlamos y qué no? Me explico. Resulta que yo condeno todos los atentados que haya en todo el mundo. Pero, ¿para qué me quiero preocupar de un atentado que hay en la otra punta del mundo? Si dentro de mi universo, que es mi día a día, que yo me levanto en la otra punta del mundo, no me va a afectar. A mí me afectará, por ejemplo, que el vecino de abajo donde yo trabajo se le hunda el piso. Eso sí, porque yo tengo mi negocio arriba. O me puede afectar, por ejemplo, que la vecina de abajo pues, no sé, pues tire agua, o que la persona que vive enfrente de mi negocio pues pase cualquier cosa. Pero realmente lo que trato de explicar es que nosotros tenemos dos puntos. Es decir, tenemos el punto que nosotros sí podemos controlar, que se llama el área de control, y luego otro punto que está fuera de nuestro universo, que se llama área de influencia. Entonces, tenemos que aprender a saber diferenciar sobre qué tenemos control en nuestra vida y sobre qué no. ¿Por qué? Porque por eficiencia energética, es decir, nosotros nacemos con una energía vital y morimos con otra. Entonces, si nosotros no queremos malgastar nuestra energía, nosotros no tenemos que perder energía con cosas que no van a ser fructíferas para lograr nuestro fin en la vida. ¿Me explico? Por ejemplo, un atentado que ocurra en la otra punta del mundo. Unas personas que están matando en la otra punta del mundo. Las guerras que están pasando en la otra punta del mundo. ¿Por qué? Porque nos van a distraer. Estamos en la sociedad de la distracción y cuantos más nos distraigan, menos nos ocupamos de nuestra persona interior, que es lo más importante. Entonces, tenemos que saber diferenciar dentro de nuestra vida qué es lo que tiene área de control sobre nosotros y qué es lo que tiene área de influencia o no lo tiene, ¿vale? Porque al resto del día, si vamos a empezar a manifestar abundancia o riqueza, no nos importa realmente lo que no nos sea afable a nuestro fin, a nuestra meta, y nos hace perder mucho tiempo. Llámense redes sociales, llámense distracciones televisivas, llámense, y no lo digo por Mindalia Televisión, que es de las mejores, pero sí es verdad que se pierde mucho tiempo a lo largo del día en cosas que no van en consonancia con nuestro fin en la vida. Y eso tenemos que hacer una higiene mental o una eficiencia energética, la llamo yo, muy fuerte para evitarlos, ¿vale? Bien, ejercicio para evaluar qué cosas puedo controlar en mi día a día y cuáles no. Bien, hecho, imaginaros, el PBI mundial, es decir, el índice de, por ejemplo, el PBI o cualquier cosa, o mi trabajo, voy a explicar mi trabajo. ¿Qué zona de control tengo yo sobre mi trabajo? Pues igual tengo un 90%, porque el trabajo es mío y depende de mí, ¿vale? ¿Qué zona de influencia tengo? ¿De mi trabajo? Sí tengo toda la zona de influencia, porque si resulta que tú trabajas todos los días o eres funcionario, tienes tu área de control y tu área de influencia. El terrorismo, imaginaros, que por cierto estoy, pues, mi más sentido pésame al último atentado que ha sido, por lo menos el otro día lo vi, ¿no? En Londres. Por ejemplo, entonces yo tengo una zona de control sobre ese ataque terrorista que ha pasado en otra ciudad que no es la mía, que está a miles de kilómetros. Yo, por lo menos, desde mi casa, no. Yo tengo alguna zona de influencia sobre unas personas que están matando, que se nos dice que está matando, ¿eh? Que tampoco es así. Pero ahí no sería cuestión de hacer otro programa y no es el caso. Que dicen que están matando por tal, sean rojos, azules o verdes, no voy a entrar ahí tampoco. No. Entonces, ¿a mí me es rentable ver la tele, ver los telediarios y ponerme a llorar, tal? No. ¿Me es rentable meterme en redes sociales a protestar porque resulta que tal? No. ¿Por qué? Porque me saca de mi centro, me saca de mi día a día, me saca de mi fin en la vida y no me lleva a nada. Me distraigo y no llego a ningún sitio con eso. ¿Qué pasa? Que si todos los seres humanos estuviéramos
trabajando para conseguir nuestros dones o a lo que hemos venido, nuestro camino, nuestra misión personal, todo esto se acabaría, porque todo este circo está montado precisamente por toda la gente que no tiene muy claro quién es, que no se respeta y que no tiene coherencia. Bien, otro tipo, por ejemplo, ¿cómo me alineo conmigo mismo? Imaginaros que estáis en un atasco de coche y resulta que el vecino empieza a tocar el pito tal y te pone de mala leche, por ejemplo, porque vas a llevar a tu hijo a la guardería, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos tener un enfoque personal de nosotros mismos, por ejemplo, porque podemos ver cómo reaccionamos, ¿no? Si en ese sentido empiezo a tener ira, sudor, mal humor, etcétera, etcétera, por ejemplo, pues ahí me evalúo desde qué me hace salir de mi centro y qué no. Porque así puedo hacer un ejercicio de autocontrol para evadirme o para pensar en otras cosas cuando alguien me quiere sacar de mi centro. Otra cosa es que a mí me apetezca un día sacar de mi centro, porque me apetece empezar a discutir con el vecino o empezar no sé, cualquier cosa que me apetece. Está bien todo y está permitido, pero no tenemos que permitir que nadie nos saque de nuestro centro si no queremos nosotros mismos. Entonces escribiríamos, por ejemplo, 5 situaciones cotidianas, sea comprar el pan, el periódico, ir a llevar a nuestros hijos al colegio, ir en un atasco en coche y quedarnos atascados, una cola, por ejemplo, en un hipermercado, etcétera, y cómo reaccionamos si se nos cuelan, por ejemplo, en el cajero, etcétera. Entonces, con ira o con amor o perdonamos. Un poco es eso, también para saber en qué nos hace alinearnos con nuestro centro y qué nos hace salir de él y bajo qué circunstancias, ¿no? Esto es un poco ejercicio de autoconocimiento. Luego lo siguiente. Vale. Bien, lo siguiente, por ejemplo, ¿vale? Pensar qué es lo más importante en nuestra vida, qué tiene coherencia y qué no, por ejemplo, y así nos podemos alinear con ello o no, por ejemplo, ¿vale? Otro, por ejemplo, ejercicio que sí que quiero explicar, eliminar deudas. Esto lo hacemos en todos los seminarios. Quiero que nosotros hacemos 5 o 10 minutos, le damos a la gente, cierra los ojos y empezamos a pagar todas las deudas que tenemos, empezando por nuestros padres, ojo. Me da igual que no existan, que se hayan muerto, que seamos adoptados, que no sepamos quiénes son, porque siempre, por el hecho de estar aquí físicos y viviendo, tenemos una deuda genética con ellos, ¿vale? Entonces les perdonamos y evaluamos en dólares o evaluamos en euros cuánta cantidad de dinero le daríamos. Si lo escribimos en un papel, visualizamos a esa persona, agradecemos y pagamos. Hacemos como un taquito, por ejemplo, de pues, hojitas de estas tipo POSIT o de folios, etcétera, escribiendo todas las deudas que tenemos. ¿Por qué? Porque para programarnos así, de esa manera, partimos de cero y no de menos algo. Porque todos siempre estamos programados en carencia. Y cuando pagamos nuestras deudas, aunque sea de manera mental, como el inconsciente no difiere de qué es realidad o qué es imaginación, nosotros a partir de ahí tendremos todas las deudas de nuestra vida saldadas y empezaremos a trabajar desde cero, no desde menos 100 o desde 500, por ejemplo. Y entonces en el papel apuntamos la cantidad de dinero, sea 1 millón o 5 o 10 que le queramos dar a esa persona. Otra cosa que quería explicar es el tiempo, cómo gestionamos nuestro tiempo diario. Nosotros en los talleres damos lo que es una matriz de tiempo, por ejemplo, y dividimos entre lo urgente y lo no urgente, y luego lo importante o lo menos importante, ¿vale? Hay algunos métodos, por ejemplo, que también lo hacen de esta manera, y entonces cada día evaluamos también qué es lo que hacemos, en qué perdamos tiempo y en qué no, por ejemplo, ¿vale? Me queda súper poco de tiempo, me están avisando, y voy a explicar 2 cosillas más y lo dejamos. Porque ya os he dicho, es un taller que dura bastante. Hay una regla que cuando damos cursos de empresa o emprendedores la funcionamos, que es el principio de la ley de Pareto, que nosotros normalmente es que el 20% de esfuerzo genera el 80% de resultado. Entonces, en ese sentido, cuando queremos conseguir algo, tenemos que, lo que he dicho antes de eficiencia, sobre todo energética, es decir, con menos esfuerzo conseguir más. Para ello, pues por ejemplo, hay una serie de hábitos, ¿no? que son fundamentales. Otra cosa para evaluar, por ejemplo, es escribir, por ejemplo, qué es lo que quiero conseguir en la vida, cómo me organizo y cómo me preparo para ello, saber si soy disciplinado o no, hacer un planning, por ejemplo, y a partir de ahí, pues con un diario, saber exactamente en cada área de la vida, que ya lo he explicado antes, qué es lo que voy a hacer o cómo lo voy a hacer para conseguirlo, ¿vale?
Otra cosa, por ejemplo, escribir dentro de nosotros para saber qué bloqueos tenemos, el tipo de lenguaje que utilizamos. Es decir, si tengo qué palabras preferidas utilizo, y para eso utilizamos a nuestros espejitos si no somos conscientes, qué lista de verdades, realidades, recursos económicos, por ejemplo, ¿vale? Más cosas, por ejemplo, que os puedo decir antes de terminar. No sé, por ejemplo, el miedo. El miedo lo que hace a las personas es cambiarles la vida, reprogramar la mente, por ejemplo, y en esta, para quitar miedos, es integrar lo que son las metas en tu vida, porque así de esta manera te cambiaría lo que es el inconsciente para ser feliz con equidad. Más cosas que os puedo decir. Bueno, mirar desde dónde te manifiestas, mirar qué tipo de persona eres, si eres manipulador o si no, si eres estable, si eres amado, etcétera, y desde dónde estás viviendo tu vida. Y creo que ya poco más, ¿no? Me están diciendo. Más cosas. Bueno, ahora tenemos el turno de preguntas y bueno, estaré encantadísima de contestar pues cualquier duda que habíais tenido. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado en esta conferencia. Y bueno, a partir de ahora estoy a vuestra disposición para lo que se os ocurra. Muchas gracias, Maite, por esta interesante charla. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos fundamentales ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos y vídeos ya publicados, o para colaborar por un mundo mejor como voluntario de Mindalia o para hacer una donación a Mindalia si es así como lo deseas. Y ahora ya vamos a dar paso a las preguntas que tendrán respuesta por parte de nuestra invitada. La primera pregunta. Desde Italia nos preguntan, ¿podemos mejorar la abundancia mediante la meditación? Depende desde dónde medites. Depende también qué forma de meditación se utilice. Sí, yo por lo menos medito todos los días y procuro hacerlo 2-3 veces al día siempre, aunque sean 5 minutos. De hecho, hay un programa que es gratuito, que además, bueno, es una aplicación de móvil, por ejemplo, que hay muchísimas, y que te puedes programar 5 minutos, y yo por lo menos lo considero fundamental para dejarte guiar en todo lo que tienes que hacer por el ser superior o por la fuente. Entonces, yo para mí sí. Si lo haces con coherencia y te conectas de verdad con tu creador, con tu ser de luz, sí. Eduardo, desde Chile, pregunta, ¿cuál es la evidencia de que con esos ejercicios serás más abundante en todos los planos? ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es, si está preguntando esta pregunta, es que no lo es, si no, no tendría ninguna duda. Si tú quitas la duda, que incluso la pregunta es duda, tú tienes evidencia de que si tú asumes tu grandeza y el origen de tu fuente magnánimo y de infinitud, siempre, siempre, siempre tu función aquí está en mejorar, en expandirte, igual que lo hace el cielo, el universo, las estrellas. Entonces, si tú eres parte de ello, tú en cuanto alinees tu cuerpo físico, mental y emocional, siempre, siempre, siempre expandes, con lo cual eres más abundante, más feliz, más rico, más en paz, etc. Diana, desde México. ¿Estos ejercicios desbloquean solo para esta vida o también con votos de vidas pasadas y o lealtades familiares? Ya que estos factores también bloquean la abundancia en todos. Sí, de hecho, en nuestro método, por ejemplo, primero limpiamos lo que viene de otras vidas o lo que tenemos egregores o lealtades, llámalo como queráis, y luego ya limpitos empezamos a trabajar en esta. Entonces, todo lo que hagamos en esta vida, tenemos que tener en cuenta que somos diamantes en bruto. Y entonces, cuanto más trabajemos en esta vida, más fácil tendremos la vida siguiente. Porque somos seres en presente continuo, continua evolución,
muere nuestro trajecito, que es el cuerpo físico, llámese en mi caso Maite, o llámese como se llame, pero luego lo que es el espíritu, la conexión es infinita y volvemos, recapitulamos, estamos ahí un tiempo y luego volvemos y ya nunca retrocedemos, eso no se puede. Involucionar es antimaterial, iba a decir antimateria, siempre evolucionamos. Bien, seguimos. Mini Beauty pregunta desde Guadalajara, ¿pedirle abundancia al doble cuántico no corresponde? Pedir la abundancia al doble cuántico. Bueno, respecto a esto, ¿por qué no corresponde? Depende también, vuelvo a lo mismo, el doble cuántico es un sistema de creencias de cualquier otro método que puede funcionar o no, depende de la persona y lo que crea. Si tú crees que no cree, tú misma estás creyendo que no funciona o que no corresponde. Si tú crees que corresponde, sí corresponderá. Yo a partir de ahí creo que cuando estás alineada, tú con tu eje arriba, tú eres multidimensional y controlas todos tus yoes y todos tus dobles, con lo cual si tú eres abundante, creas abundancia a través de lo que es el toroide que te rodea, o sea que sí funciona si lo haces bien. Lo que pasa es que ahí vuelvo a lo mismo, dependerá de tu nivel, cómo lo hagas, desde dónde y hacia dónde. Angélica desde México. Yo me siento abundante. He tenido más que menos, pero ¿cómo lo haces cuando tienes que hacer pagos y no hay fondos suficientes? Bueno, eso creo que nos ha pasado a todos si nos pasa, además, o nos va a pasar o nos puede pasar. Pero también eso es lo bonito, porque si tú confías, en ser abundante precisamente consiste que confíes. Y si no lo tienes, empiezas a programar que venga. Y si eres abundante, vendrá. Y si no tiene que venir es porque igual resulta que eso tiene que ser así porque tú misma estás pidiendo esa expectativa. Entonces, ojito desde donde nos movemos. Puede ser una lección de vida o que estés pidiendo cambiar en algo o terminar con algo o no seguir con algo. O sea que mucho ojo con lo que tenemos o con lo que no tenemos. Pero casi todo corresponde, yo creo que el universo es perfecto en cada momento y en cada historia. Otra cosa es que nosotros sepamos aceptarlo, porque hay veces que no entendemos las cosas, porque siempre lo digo en todas mis conferencias, estamos limitados por 5 sentidos, que tenemos, oímos, vemos y sentimos y pensamos en una sola dimensión, en una sola frecuencia, y a partir de ahí hay muchas cosas del puzzle que no vemos, porque no tenemos esa capacidad, por lo menos en 3D. Luego ya si sabemos salir, entrar y volver, eso sí. Pero entonces a partir de ahí pues tenemos que movernos con aceptar siempre lo que nos está pasando y confiar. Yo creo que la confianza y la fe es fundamental en este aspecto. Evelyn desde México. No logro concretar algún negocio. Siempre que va todo bien, de la nada me lleva a la quiebra. ¿Esto se puede desprogramar? Sí. De hecho, por ejemplo, ayer tuvimos en consulta 2 personas y esta tarde otra persona. Vengo, además, como os he comentado, de dar un curso de estos aquí en otra ciudad cercana a esta que acaba de llegar y sí, se puede desprogramar. Si pasa esto, tenemos que ver y tenemos que estudiar muy bien desde dónde nos hemos movido y por qué estamos programando eso, sea nuestro o sea de algún egregor o sea de otra, algo que arrastramos. Pero sí, podemos eliminarlo porque igual es una energía exterior que nos viene de lo de la mochilita, como hemos dicho, de egregor familiar. Podemos integrarlo, perdonarlo, hacer una serie de lo que son procesos para que el inconsciente entienda que se han terminado. Por ejemplo, les recomendaría además, que esto lo hicimos ayer además con otro empresario de aquí, perdonar deuda. Perdonas a todos tus negocios, eliminas toda esa negatividad, agradeces esa forma porque ya has tenido el siguiente y a partir de ahí empiezas de cero. Yo vengo de 2 quiebras en su día. Yo tenía una constructora aquí en España, nos dejaron a deber mucho dinero en su día, cerró. Ahora tengo otra serie de cosas, tenemos la consultoría, tenemos un centro universitario y luego tenemos la escuela de desarrollo personal y precisamente esa, luego tuve otra, pero bueno, poco a poco te van poniendo en su sitio y hay que siempre agradecer y empezar de agradecer, volver a empezar, levantarte y seguir con lo que estás haciendo. Yo precisamente por ahí he pasado y siempre, si agradeces, cierras, perdonas, yo por lo menos en mi caso pagué absolutamente todo, como pude, pero se pagó y empecé otra vez de cero.
Con ejercicios también psicofísicos empezamos a perdonar deuda y a partir de ahí empiezas de cero, te vuelves a levantar, agradeces ese experimento. En principio igual no sabes por qué, pero luego ves por qué has sido al cabo del tiempo, siempre agradeciendo y teniendo fe y con confianza absoluta de que eres hija del infinito y de la infinita abundancia y que te va a llegar exactamente igual y ya está. Natibel desde España. ¿Por qué siempre estoy con deudas? ¿Desde dónde te mueves, Natibel? Desde la carencia. Por eso el ejercicio de perdonar deudas es muy importante. El otro día di un taller de estos aquí en Murcia, donde estoy aquí ahora mismo viviendo, y fundamental. Hicimos ahí una sanación bestial para los 60 empresarios que eran. Es muy importante empezar con todos los núcleos familiares, lo he explicado antes, una rueda de la vida en todos los sectores de tu vida, y empezar a pagar deuda, porque así empiezas de cero. Porque si vamos arrastrando cosas, sean sentimentales, sean personales, sean de papá y mamá, de donde sea, nunca podremos ser abundantes. En cuanto tú ya sabes que a partir de ahí empiezas de cero, tú te crees merecedor de esa abundancia, es cuestión de fe y de conseguir lo mismo de la fuente de donde vienes y empiezas ya a manifestar esa abundancia. Mailén desde España. ¿De qué maneras recomiendas moverse en el cuadrante de Pearce? Depende de qué sector seas y depende, porque depende de cada circunstancia. Por ejemplo, lo que explicaba, no es lo mismo si yo resulta que quiero manifestar algo que tengo en físico que si yo quiero atraer al físico algo que no tengo. Cada persona, cada circunstancia, cada hecho, si estoy, por ejemplo, perdonando deuda, dependiendo, la deuda está ya aquí en tierra o la tengo, por ejemplo, y la tengo que eliminar, entonces iríamos de tierra a cielo. Si resulta que tengo que hacer al revés, si resulta que quiero crear, imaginaros, pues 1 millón de euros y no lo tengo, eso iría de techo a suelo. A partir de ahí tendría que hacer cosas para manifestar, después de crearlas, lo que hemos dicho, imaginarlas, sentirlas, lo que he dicho del coche, del deportivo o de la manzana, exactamente igual, para traerlas a tierra. Entonces, tendríamos que trabajar lo que es el concentrarnos en ese concepto para bajarlo y al revés, si tengo que yo lo tengo algo abajo que quiero que desaparezca, sea una deuda o sea una ruina económica, desde abajo, ¿cómo se puede cambiar? Y también tendré que ver desde qué cuadrante, si es algo que me impide hacer algo o si es algo que ya tengo y desde dónde. Entonces no te lo puedo decir si no sé, si no te conozco, si no sé quién eres, cómo actúas, de dónde te mueves, de a partir de ahí qué quieres conseguir o qué quieres eliminar de tu vida, que sería totalmente distinta la forma de movernos en un mapapis. Alfredo desde Chile. ¿Qué significa moverse desde la carencia? Significa lo que he dicho al principio de la conferencia. Si tú eres una persona que piensas que todo es una caca, que todo está mal, que el gobierno tiene la culpa, la seguridad social, el presidente de tu país, la gente que tiene dinero, la gente que no lo tiene, tus vecinos, todo te molesta, eres una persona que ya se levanta tiene mala cara, nunca sonríe, no tiene vitalidad, va por la vida muy serio, se enfada siempre o tiene conflictos con el trabajo, con los amigos, en su sitio, siempre está criticando, ese tipo de gente, que hay muchísima gente así. Eso es moverse en carencia. Normalmente es gente que tiene enfermedades, que no sabe qué hacer con su vida, que se siente descontento, que dice que esto es así, tiene que ser así, que no tiene la capacidad de evolucionar o de cambiar, que se conforma con cualquier cosa. Ese tipo de gente es carente. Y dependerá también de dónde se muevan, pues carente en salud, carente en abundancia, carente en riqueza, carente en amigos, carente en amor, carente, etcétera, etcétera, en todos los ámbitos de su vida o en algunos, con lo cual tiene una vida descompensada. Eso es. María desde Italia. ¿Cómo sanar mi relación con el dinero? Lo que he dicho, yo por lo menos en todos los años que vamos dando estos talleres, perdonando las deudas, primero. Lo segundo, agradeciendo. El dinero es energía. Resulta que tenemos que rendir ese homenaje a la energía. Tenemos que hablarle al dinero, por ejemplo. Tenemos que, por ejemplo, si coges un taco de billetes y empiezas, les hablas, les pides perdón, limpias las deudas que hayas tenido con el dinero, por ejemplo, con el ejercicio de los papelitos que he dicho, a toda la gente,
y luego coges dinero y empiezas, por ejemplo, a soplarles, por ejemplo, que se multipliquen por 10 o por 1000 y les pides perdón. Luego, para integrar el dinero, también es verdad que si los mantienes en cuerpo físico, también funciona. Por ejemplo, hay gente que los lleva encima en un bolsito pegados aquí en el pecho o en el sujetador, las chicas, o resulta que lo llevas dentro de los calcetines, pero tocándote la piel con la piel para integrar ese dinero, que eso es un ejercicio que también lo hacemos a veces, esa frecuencia, que es esa falta de dinero, pedirles perdón y lo integras en tu vida. ¿Cuántos días? Mínimo 21 días, 22 hacemos nosotros, 21 más 1, 22, para integrar el dinero. ¿Cómo es la carencia? Todo lo contrario, si no tienes, ten. Pues aunque sea, si no tienes billetes, por ejemplo, pues con fotocopias y lo integras en tu piel, contigo mismo, le pides perdón, le enciendes velas, le hablas, le dices que le quieres, que te perdone por todo lo malo, porque muchas veces no lo tienes porque igual te has dicho siempre que no necesitas dinero, que tú haces las cosas todo gratis, que resulta que no te importa no tener dinero, etcétera. Con lo cual, resulta que todo eso significa que has faltado el respeto a la energía del dinero, que es una energía, no llega a ser otra cosa. Entonces, a partir de ahí tenemos que mimar al dinero, tenemos que cuidarlo. Nos imaginamos, por ejemplo, con monedas, con fotocopias si no tenemos billetes o con monedas, que vamos a cuidar a ese dinero, lo cuidamos, le damos dulces, le ponemos azúcar, etcétera. Con lo cual, lo que estás haciendo es una restitución, ¿vale? Y luego lo primero es limpiar todas las deudas que tengas, aunque sea, el inconsciente no entiende de qué es verdadero, qué es falso, aunque sea inconscientemente, con papelitos y millones de dólares o de euros, a toda la gente que le creas que le des dinero. Empiezas con todas tus relaciones sentimentales, con tus padres, con tus hermanos, primos, etcétera, y limpias todo lo de tu vida. Luego con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, con tus empresas, con toda la gente que haya en tu vida, se hace una línea de vida. Y luego, pues eso, coges ese dinero y lo integras. ¿Cómo? Llévalo encima. ¿Cuándo? 22 días, por ejemplo, 40 días. Tocando la piel, 24 horas al día, luego lo limpias, lo dejas, tal, etcétera. Que es una manera de cambiar esa energía porque aceptas el dinero en tu vida. Bien, Marcela desde Italia. ¿Cómo Bien. saber qué es lo que está frenando la abundancia y qué hacer para transmutarlo? Creo que ya lo he explicado. Acabo de explicar cómo es que hacer para transmutarlo, que es integrarlo y es perdonar deuda. Y también acabo de explicar también el qué hacer o el cómo, si tú no te sientes abundante porque realmente no tienes recursos económicos. Es decir, nosotros aquí partimos de dos cosas que he explicado antes. Es distinta la abundancia a la riqueza. Efectivamente, si tú eres abundante, tienes más posibilidades de tener riqueza que si no lo eres, porque digamos que el nivel es superior, ¿vale? Pero es totalmente distinto. Una cosa es una persona abundante que puede tener cualquier recurso de cualquier cosa que necesite en cualquier momento y otra persona que sea multimillonaria, que pueda tener 100 millones de dólares en el banco en cualquier momento. Es distinto, porque esa persona resulta que igual, aunque tenga 100 millones que no son, que igual lo ha heredado, que no se los ha ganado, etcétera, luego no se siente a gusto en su vida. Porque yo conozco a muchísima gente multimillonaria que luego no son felices, tienen una vida vacía, carente de sentido, porque no se gustan a sí mismos, porque no se aman, no se respetan, o porque tienen mucho miedo a perder ese dinero, no se fían de nadie, son muy huraños, etcétera. Y luego tengo gente conocida que no tiene nada de dinero, que igual, bueno, yo colaboro en algún sitio, un medio social, algunas ONGs, soy presidenta de África, etcétera. Y entonces, a partir de ahí, es gente, por ejemplo, en Burkina Faso, cuando vamos allí, como presidenta de Mujeres de Burkina, es gente súper feliz que no tiene nada. No tiene nada, ni casa, no tienen nada, ni dónde dormir, y sin embargo son hiper felices. ¿Por qué? Porque ellos viven el día a día. Ellos solo con cantar, con bailar, con estar allí, no tienen que comer. O sea, no tienen electricidad, no tienen luz. Resulta que para ir a sus casas tienen que andar 5 kilómetros para conseguir un poco de agua y volver. Las niñas, además, con el riesgo de que luego las violen, porque están a miles de kilómetros de sus pueblos. Y gente súper feliz, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego nos juntamos con gente que tiene absolutamente de todo y todavía están pidiendo cosas que tal. Porque yo aquí colaboro con varios comedores, por ejemplo, sociales, que resulta que tienen todo y todavía están pidiendo más cosas de las que tienen, que no tienen nada que ver. Entonces, bajo ese paradigma no tiene nada que ver el dinero para que una persona sea feliz o sea abundante. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Tiene más que ver con tu grado de coherencia, de conocimiento y con tu grado de alineación con la cosita que llevamos dentro
llamada programa de vida o alma, o llamada nuestro jefe de arriba, fuente, espíritu, Dios, cada persona, según su ideología, así lo llame. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Roberto, desde Argentina. ¿Puede ser generacional la escasez en todos los integrantes de una familia? Sí, sí, de hecho eso lo hemos trabajado, sí. Sí, porque hay veces que vienes de una ruina de abuelos, tus padres también se han arruinado, los hijos están condenados a no tener dinero y estar arruinados. Hay que limpiar esa forma de comportamiento llamado egregor en tu sistema, en el método mitigar de desbloqueos, tanto emocionales como existenciales o egregores. Lo que hacemos es eso, limpiar eso, perdonar, integrar y luego hacer las paces con el dinero. Porque si no, incluso luego los hijos de esas personas podrían estar también en carencia o en ruina, etcétera. Sí, es verdad. Es verdad que como no sabemos, porque solo vivimos una franja, somos conscientes de la franja de vida nuestra, 80, 100, 120 años, no sabemos qué ha pasado antes, pero sí es verdad que desde el principio, desde el presente, estamos programando la siguiente vida, porque es presente continuo, ¿vale? No con nuestro cuerpo físico, pero sí con ni con nuestro programa alma o programa de vida, pero sí es nuestro mismo espíritu. Entonces, cuanto más limpiemos en esta vida, cuanto más coherencia tengamos, cuanto más felices, tener en cuenta que estamos programando ya la siguiente existencia, que somos todos universales, que todos llevamos aquí muchas existencias o muchas vidas, y cuanto más coherencia tengamos, mejor vida tendremos luego la siguiente, o incluso nos dejan elegir o elegimos no venir aquí porque ya hemos aprendido mucho y estamos en otros sitios. Bien, bueno, aquí no aparece el país, pero pregunta, ¿puedo ayudar a mi esposo que reúne las características de vivir en carencia? No. Sí, no, a ver, explico. Nosotros podemos optar por esto lo explico además en los talleres o en los cursos, el rol de salvador o el rol de víctima, ¿vale? De hecho, ayer vino una persona a consulta que, bueno, había dejado a su novia y estaba súper enamorado de ella y entonces aquella le estaba llevando a la ruina porque se había gastado mucho dinero y tal, y ella estaba en carencia total y estuvimos trabajando eso, que lo primero es que no somos salvadores de nadie. Sí es verdad que si vivimos en pareja, nuestra pareja nos condiciona, pero precisamente igual te tienes que plantear eso, ¿no? ¿Qué haces con esa persona si realmente no es afín a ti? Entonces, hay gente que tengo que ha venido, por ejemplo, a curar a otras personas, no es posible. Cada persona, lo que le explicaba ayer a la persona que tenía en consulta, ¿no? Cada persona es individual y viene aquí pues a una serie de experiencias para así a su vez adquirir una serie de habilidades para que de esa manera, pues bueno, sepa exactamente pues subir su nivel evolutivo, llámalo como queráis, ¿no? En la escala donde cada uno se mueva. Entonces, si tú intentas salvar a otra persona, lo que le decía yo a esta persona, le estás evitando su experiencia vital, con lo cual no le estás haciendo ningún favor. Sobre todo también tengo mucha madre con mucho hijo, por hijo que igual el hijo tiene 50 años, pero la mujer está muy preocupada porque el hijo tal. No se puede hacer, señores, no. Cada persona tiene que vivir sus experiencias. Tú estás ahí y siempre le dices a esa persona que estarás ahí, pero si el otro se quiere tirar a la piscina o se quiere suicidar, no es tu problema, no es tu culpa, no puedes salvarle porque es su experiencia de vida. Entonces, hasta que él haga clic y le dices eso sí que con todo el amor del mundo vas a estar ahí, es como las madres con los hijos, que de eso tengo muchísimos casos así, pero que ella está ahí. Es decir, tú no puedes salvar a nadie, tú no puedes evitar absolutamente, porque cada persona tiene que aprender una serie de cosas. Y si no, resulta que tú en ese aspecto también estarás en carencia, porque vas a evitar que esa persona evolucione. Y tú, porque eso se llama egoísmo de las personas porque no quieren que les pase eso a las otras personas. No se llama amor, es egoísmo, ojo. Es como cuando una persona, me encuentro con enfermos terminales que trabajamos con ellos y se está muriendo y en lugar de dejar a esa persona que descanse en paz o se muera en paz y no te mueras y estás aquí y tal, que todo eso es egoísmo. No podemos hacer eso. No, cada persona tiene que vivir lo que ha venido, la muerte no existe, además se muere el cuerpo, lo que es el traje, el cuerpo físico, el alma es eterna o universal. Entonces, a partir de ahí, tenemos que ser consecuentes en que si nosotros queremos que pase algo, no tiene por qué pasar, porque cada persona tiene que vivir su experiencia de vida, su experiencia evolutiva, y tiene que llegar a un sitio. Y todo es perfecto, todo lo que pasa, todo lo que las personas deciden que pase.
o planifican que pase. Y me parece un error grosso. Y si su marido resulta que ha decidido estar en carencia, mientras, aunque vivan juntos, mientras ella no lo esté, y ella con su ejemplo muestre la abundancia, por lo que es el principio de compensación energética, la otra persona estará o pasará un tiempo, un periodo, evolucionará y vivirá también en abundancia. Porque la principal función que tiene ahí la esposa, igual que los padres y las madres, es dar el ejemplo, pero no desde imponer tus propias creencias o lo que tú quieras que pase. Tú estás aquí, tu hijo está aquí, hay un espacio, le dejas vivir, o tu marido, tu novio, y a partir de ahí tú actúas con toda la coherencia del mundo diciendo, hola, estoy aquí, te quiero con todo el amor universal, pero no me vas a hundir, yo estoy aquí y tú estás ahí, haz lo que quieras. Y la persona está, al verse con respeto, seguro que, porque ha pasado con muchísimas personas, cocainómanas, gente que está compulsivas con compras, gente que son adictas al sexo que hemos tenido allí, gente incluso con esquizofrenia, que si tú ves que la otra persona la respetas, que te entiende, que no te metes con ella, que le dejas en paz, ya cuando está ahí le dices, hola, estoy aquí, pero no actúas bajo el rol de salvadora, porque todo salvador está en deuda con la víctima, ¿vale? A partir de ahí, esa persona cambia. Principio de osmosis se llama, ¿vale? Se equilibran las energías y cambia. Pero tú siempre dando ejemplo con tus valores y principios de lo que tiene que pasar. Es fundamental, es una cosa que yo también he aprendido, ¿eh? Yo he estado en el otro lado, ¿eh? Yo he estado haciendo, yo parecía la Madre Teresa de Calcuta, salvando a todo el mundo durante muchísimos años, hasta que ya me di cuenta desde dónde, desde cómo, tal, y dije, ya, a partir de aquí estoy yo. Entonces, así es una cosa, es una lección muy importante. Yo por lo menos he pasado por ahí, igual que he pasado por todas, si no, no estaría dando esta conferencia, por las ruinas, por la escasez, por la abundancia, exacta, por riqueza, he pasado por todas las etapas, si no me podría dar esto, decir esto, porque es todo, todo lo que ha pasado en mi vida y cómo he podido evolucionar dentro de que no estoy evolucionada. Es decir, cada vez que estudio más o que me formo, que doy más cursos, me doy cuenta que no soy nada ni nadie y me queda muchísimo, ¿eh? O sea, que no voy de nada ni que va todo lo contrario, con muchísima modestia y pasito a pasito, ¿eh? O sea, que no voy de nada. Diana, desde España. Siento que hay mucha confusión entre lo que es abundancia dual y abundancia del ser. ¿Podrías darme tu opinión? Sí, yo creo que es un concepto también que depende desde qué paradigma te muevas. El ser, por ejemplo, y dual, vale, yo creo que depende también lo que he explicado, bajo lo que yo creo o bajo mis creencias o mi paradigma de existencia, o el método que yo dirijo, o el método que nosotros hacemos, los talleres que doy a emprendedores, empresarios o en consulta, nosotros, por ejemplo, abundancia, directamente no existe la dualidad, me explico. Yo creo, bajo nuestro punto de vista, que todo cuerpo físico, ¿vale? Todo, nosotros tenemos dos partes, la parte positiva y la parte negativa. Llamado padre o madre, llamado origen y fin, todo tiene dos, dual, ¿vale? Lo que entra es lo que sale, las leyes de Newton, acción igual a reacción, eso es una cosa. Y luego a partir de ahí ya tú te puedes mover o no. Es como lo de hablar de las distintas dimensiones, es que es liar a la gente. Yo creo que ahí no. Entonces, si tú eres abundante aquí en plano físico, porque sabes tener coherencia de pensamientos que a su vez lo produce la emoción de tu día a día, eso es una cosa. Y luego tu ser, llámalo, pues, no sé, llámalo fuente, llámalo origen, porque yo entiendo, según yo me muevo, que yo tengo un programa de vida, que son las cosas que yo he venido a vivir en los años que yo he elegido vivir en este espacio-tiempo. Es decir, yo no sé, desde que nací hasta ahora, los años que me queden, ¿vale? Yo por lo menos sí tengo programado cuándo me voy a morir y más o menos lo que quiero vivir. Todo eso sí lo tengo programado. Me ha costado, tal, damos talleres de cómo morir o cómo vivir y es tan importante planear tu muerte como tu vida. Súper importante. Que también se puede dar algún curso de esos, ¿vale? No está muy bien visto en la sociedad aquí occidental donde yo vivo, pero en India por lo menos y en otras culturas sí se ve. Igual que vives, tienes que aprender también. Con esa serie de ejercicios, cuando dejas de vivir en tu cuerpo físico, te puedes mover en tu cuerpo, aprendes a moverte sin cuerpo, ¿vale? Energéticamente, que también hay gente que lo llaman viajes astrales y tal, pero todo eso con la mente puedes empezar a hacer ejercicios también. Entonces, eso es otra cosa. Y más cosas que yo creo. La dualidad, por eso te decía ella, Diana creo que me ha dicho, la dualidad, por ejemplo, de lo que es el cuerpo, sí, no.
Si tú resulta que tienes coherencia, no existe. La dualidad es integrar tu parte positiva y negativa, que cuando haces este símbolo, que es bastante frecuente en culturas, en religiones, etcétera, significa el punto medio. Si tú lees a Ramla, por ejemplo, que es una cosa que a mí me encanta y me apasiona, y he leído todo de Ramla, igual, el punto medio, que es el punto de coherencia, que es tu punto cero energético, por ejemplo, en el que estudiamos ingeniería, a partir de ahí tienes tu punto medio. Tu punto medio es el cero, que sigue habiendo energía, pero está en equilibrio. Entonces, la dualidad no existe en este punto. Por eso yo hablo del eje, de estar en tu equilibrio siempre. Es decir, ves pasar las cosas y no reaccionas. ¿Cómo se consigue? Con ejercicios, con meditación, estando coherentes siempre, es decir, alineando lo que piensas, lo que sientas y lo que haces, las 3 dimensiones. Y a partir de ahí la coherencia, ya no hay dualidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eso es una cosa. Y luego el ser, yo para mí, el proyecto llamado Maite Garrigós, que soy yo, es mi proyecto de alma. Y yo a partir de ahí estoy conectada con la fuente, ¿vale? La fuente que crea el universo, que crea, aquí tenemos los planetas, que crea la multidimensionalidad, los agujeros negros, con toda la fuente de abundancia. Entonces, para mí está el cuerpo físico, el alma, que es mi programa de vida, de esta vida, que ahora mismo soy mujer y me llamo Maite Garrigós, que en otra vida igual soy ángel o soy otra cosa, o soy, no sé, un hombre o soy cualquier cosa, porque vamos alternando. Sabemos que cuando estamos arriba no tenemos sexo, cuando llegamos aquí sí, y luego aparte de eso, eso para mí hay como las 3. Entonces, cuando ya tienes suficiente conexión, porque tienes alineamientos con sentimientos y con mente, que ya se produce en físico lo que quieras, se te eleva un poquito más y se te abre lo que es la igual aquí, la glandulita esta, se te activa todo esto, el neurocolis, y a partir de ahí ya puedes conectarte un poco más con tu esencia, con tu espíritu y con toda la gente de arriba, y ya tienes un poco más de apertura, pero un poco a poco. Entonces, por eso le digo que la dualidad y tal, pues dependerá de lo que hayas estudiado, del sistema de creencias, en mi caso con Ramla o con las cosas que yo sí me he formado, pues lo de la dualidad y tal, si estás alineado no existe. Bien, Sonia desde México. ¿El haber hecho un voto de pobreza en el pasado repercute para que en el presente la abundancia se restrinja a llegar plenamente? Si lo crees, sí, si no, no. Lo que creas, se cree. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Somos lo que creemos. Si tú crees que ese voto de pobreza te va a afectar, el universo conspira para que te afecte. Si tú crees que ha sido una etapa de tu vida, como el otro día vino a mi consulta una persona que había sido sacerdote y se lo dejó, y ahora mismo está felizmente casado, por ejemplo, vino por otras cosas, no por el voto de pobreza que en su día se hizo, ahora mismo trabaja y tiene su empresa y está bien, no tiene por qué afectarte. Si tú ya me estás preguntando eso, significa que te ha afectado, con lo cual te recomendaría que, como estamos hablando del inconsciente, que lo rompieras. ¿Cómo? Pues haciendo algo simbólico. Me explico. Imagínate que te vas a un río, a una playa, y ahí depositas, por ejemplo, en una servilleta de papel, se me acaba de ocurrir, ¿vale? Pues un poco de arroz, que significa la pureza, por ejemplo, y también el crecimiento, porque es un cereal blanco además, ¿vale? Como castidad y pobreza. Y luego, pues lo cierras, bendices y lo tiras al mar o al río, por ejemplo. Entonces, es como una manera de romper ese voto de pobreza. O coges monedas, por ejemplo, y dices que con esto rompo. Es hacer, pues, un ritual, si tú crees que por lo que me estás preguntando, si no preguntarías que si te ha afectado, para romper con ese voto de pobreza del pasado. ¿Por qué? Porque haciendo ese ritual, tu inconsciente se da por satisfecho de que se ha roto, aunque realmente a efectos prácticos pues no sirva para nada, ¿vale? Igual que todos los rituales, pero es una manera de satisfacer el inconsciente o rompiendo algo. Romper el voto de pobreza, pues rómpete algo, rómpete una figura con forma de dólar o cualquier cosa, no sé, o una piedrecita y la tiras al mar o la ofreces o algo. Es hacer algún ejercicio, porque de esa manera el inconsciente, que no sabe que es mentira, se queda saciado, con lo cual puedes dar por hecho de que se ha roto ese voto. Creo que estaba contestada. Vale, Maite, voy a lanzarte las dos últimas preguntas, ¿vale? Pero, sí. La primera es, ¿la energía del dinero está presente o ausente según el lugar donde te encuentras? Y el lugar está relacionado con gente que maneja la economía, los gobiernos. ¿Esto es así? Lo pregunta Leonardo desde México. Bueno, me explico. Acabo de responder, lo que crees, creas. Si tú crees que es así, es así.
¿vale? Si entramos en saber quién controla el mundo, que yo creo que sería tema de otra conferencia, que no es el caso, ¿vale? Entramos a saber que los bancos gobiernan el mundo y a partir de ahí ellos son los que forman los gobiernos mundiales. Empezamos a ver que las farmacéuticas son las que gobiernan el mundo. A partir de ahí empresas de lo que son, pues bueno, programaciones como o servidores como Google o como tal o no sé qué. Todo eso vale, me vale. Pero entramos desde el victimismo, desde la conspiración. Entonces, como eso para mí, en mi sector, en mi día a día, ¿vale? Donde me muevo, en mi empresa, lo que yo gestiono, pues no tiene influencia, no me muevo desde eso, porque si yo creo ese paradigma, estoy trabajándome en carencia, con lo cual no seré abundante. Si yo creo en mí, en todo lo que hago yo en mi día a día, que a mí me van las cosas geniales, porque yo quiero hacer eso y yo me programo, entonces me dejo de tirar balones fuera, llámense gobiernos, llámense mafias, llámense bancos, llámense farmacéuticas, que es lo que acabo de explicar. ¿Por qué? Porque tu zona de control no está ahí. Entonces, es como decir que, bueno, que ahora mismo, no sé, me quiero ir no sé, a Marte o no sé qué y quiero hacer un viaje interestelar. Vale, pero igual en esta época ahora mismo no puedo. Sin embargo, igual vuelvo dentro de 500 años y sí lo hago. Que hay vida en Marte y tal, pues por supuestísimo, es lo mismo, ¿no? Que tenemos aquí presencias con nosotros de muchísimas razas humanas también, que también tienen la culpa de parte del control de la Tierra, también velan por nosotros, ¿eh? O sea, que yo también estoy ahí, porque si no, la mayoría de la humanidad somos tan cazurros que nos hubiéramos extinguido ya. Entonces, ellos tienen una función, ellos velan por nosotros, tenemos que pagar un precio. Pero todo eso es entrar ya en victimismos, ¿vale? Entonces, en mi nivel, en mi zona de control, para crear mi abundancia diaria, para crear mi riqueza abundante. A partir de ahí, yo me muevo en que soy hija del infinito, de la abundancia y de la riqueza, y por consonancia con eso, yo soy abundante, soy rica y tengo fe en mí misma, en todos mis dones y mis cualidades. A partir de ahí me enfoco en qué quiero crear en los próximos 10, 20, 50 años, cómo quiero envejecer, cómo quiero vivir, y me concentro en conseguir mi zona de influencia, no lo que está externo a mí. De esta manera tendré eficiencia energética con mi energía propia para poder crear abundancia, riqueza, paz, alegría, felicidad, creatividad y ser una persona plena y traer el cielo a la tierra en el momento donde esté y con la gente a donde esté. Esa es mi única función de vida, esa es mi eficiencia energética. Y la debe ser todo el planeta Tierra para que entre todos, que debe ser el mensaje de esta conferencia, logramos por un poquito subir nuestro nivel de frecuencia, porque así la Tierra, que es nuestra madre, donde habitamos, también subirá, porque sube con nosotros y es un ser vivo y evoluciona con nosotros. Y es muy importante, hay mucha tecnología en estos momentos y para que no vuelva a pasar lo que han pasado en civilizaciones pasadas, tenemos que entre todos elevar el nivel de vibración que son con nuestros pensamientos, con nuestras acciones en nuestra zona de influencia, de lo que hacemos todos los días con todo nuestro alrededor. Solo de esta manera se evolucionará un poquitín más, un ápice más el nivel vibracional de la Tierra, para que de esta manera esté en consonancia la tecnología con la espiritualidad, que nuestra función aquí, por lo menos la mía y la de muchas personas que estamos, por ejemplo, en Mindalia Televisión, va a ser esa. Simplemente es eso, un granito de arena para poder tener a las personas que nos están escuchando un poquito de esperanza para que puedan subir su nivel de vibración, aunque solo sea durante 1 hora al día, ¿vale? Para que de esta manera podamos transmitir otra vez la fe en la grandeza humana, en la potencialidad que tenemos como dioses creadores y que esa es nuestra única misión en nuestro círculo de influencia. Bien, y ya por último preguntan cómo pueden ponerse en contacto contigo, si das alguna consulta online, si pueden contactar contigo para dar alguna clase. Sí, yo trabajo con gente de México, Argentina, Canadá, he trabajado con Japón, además también. Sí, nosotros tenemos una página web que es mi nombre y apellido, maitegarrigos.es, tenemos métodomitigar.com y .es, desarrollo personal global, tenemos la consultoría de ingeniería que también hacemos empresas, auditores, etcétera, que es garrigosconsultores.es o .com.
están las páginas web, están los Facebook, LinkedIn, tenemos Instagram, creo que están todas. Además, somos un equipo de gentes, vamos por toda España, está previsto igual que nos vayamos también fuera, por ahí, porque nos han llamado ya a varios sitios y estamos al servicio de la humanidad. Colaboro con África, con Mujeres de Burkina, colaboro con la Federación Española también de Africanos y colaboramos con varias causas también sociales. Entonces, estamos ahí pues donde nos llamen para poner nuestro granito de arena. Yo te digo, hacemos consultas online, hacemos consultas presenciales, tenemos un centro de 200 metros cuadrados con 7 despachos, estamos ubicados en Murcia, doy cursos en Madrid, Barcelona, Granada, hemos estado en Bilbao, está en Vigo, en La Coruña, etcétera, en casi toda España. Doy clases en la universidad también de todo esto, en las dos además. Somos asesores de la Universidad de Murcia. Tenemos un convenio firmado también con la Universidad Politécnica de Cartagena, donde de hecho venía de allí de ahora mismo que estamos allí también con un curso, etcétera. Muy bien, Maite. Agradecerte tu respuesta y la valiosa información que has compartido con nosotros en directo, con personas de todo el mundo y con personas que han participado hoy desde numerosos países, como por ejemplo España, República Dominicana, Chile, Colombia, México, Suiza, y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia. Siendo las próximas conferencias. Dejamos ya unos últimos instantes para que pueda despedirse nuestra invitada de hoy. Quería daros las gracias a toda la gente que me ha visto, que ha tenido un poquito de tiempo para verme. Muy agradecida a todos los que habéis estado ahí, a las preguntas y sobre todo espero de todo corazón que os haya servido para algo. Estamos aquí, somos un equipo, la humanidad, y tenemos que conseguir una unión para que todo el planeta Tierra pueda resurgir de nuevo. Gracias a todos, a Mindalia, y a todos los que estáis ahí, a ti como presentadora y a todos los que estáis. Gracias. Muchas gracias, Maite. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, puedes encontrar información de Mindalia y mindaliatelevisión.com para informarte de próximas conferencias en directo, para recibir recordatorios, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. De nuevo, a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia en Mindalia en directo.